Compañeros, buenas tardes para todos. Hoy bueno, primero que todo ya están siendo grabados, es como parte de las políticas de privacidad, de derechos de autor, entonces también para que puedan revisar cuando, cuando para los compañeros que no llegan, también va a quedar en la plataforma la clase del día de hoy. Hoy, como parte de nuestra clase, tenemos un invitado especial, ¿vale? Tenemos un compañero, él viene trabajando y es sociólogo y antropólogo, Juan Sebastián Zapata. Perdón un segundito antes de presentarlo, pues les cuento un poquito. Ustedes saben que mi temática dentro del diplomado está bastante enfocado al trabajo. Lo que hemos visto, mis temas están más relacionados con el tema de la investigación. Hemos trabajado el tema de la investigación, ya por ahí ya lo vimos un poco. Vimos también el tema de la participación, del cambio de modelo de innovación. Entonces, la idea del día de hoy es que nos acompaña precisamente un investigador, un amigo de la casa, ha sido compañero en otros programas y en otros proyectos, y pues queremos traerlo para él, para que nos cuente un poquito para que profundicemos precisamente acerca de la investigación cualitativa. Vimos la vez pasada y tocamos el tema del profe Landini. Si lo recuerdan ustedes, acuérdense que hay un forito por ahí para desarrollar, casi no le he visto participación, que él hablaba de la transformación en los modelos de extensión rural, ¿cierto? Entonces a ustedes les quedó sonando, algunos me dijeron que muy interesante, pero también entrar en ese mundo, cambiar la perspectiva con la que siempre hemos venido de la productividad, de pronto entrar en el tema del diálogo, de lo social, de lo comunitario, de una extensión difusionista a una extensión dialógica y reflexiva, pues no es tan sencillo, ¿cierto? También entender que ahora la extensión también hay posibilidades de innovar a partir de la investigación, del desarrollo social, de la innovación social. Tampoco es nuestro idioma generalmente el que manejamos los técnicos de campo, pero por eso precisamente, aprovechando la compañía de Juan Sebastián y el conocimiento de él, pues hoy él nos va a dar una charlita para profundizar un poco en la investigación cualitativa, hablarnos un poquito de historia, de dónde surge, cómo se conecta con la extensión, que también es un tema que yo sé que nos genera un poco de duda. Entonces ahora sí lo presento, Juan Sebastián Zapata. Si quiere ya puede salir por ahí, Juan, haga su aparición, por favor. Juan Sebastián Zapata es sociólogo con maestría en antropología. Sus áreas de estudio son la antropología económica y los procesos de transformación social. Hace 6 años trabaja desde la investigación-acción, recuerden que es un método de investigación, con indígenas y campesinos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Es fundador e investigador de la ONG Origen Feraz. Entonces, los voy a dejar hoy completamente con Juan. Él va a ser el director hoy de la clase. También, pues, también ya se lo comentaba a él, tenemos la postura de que como no se nos ve las manos porque ponemos la pantalla grande, entonces simplemente la persona que quiera interrumpir puede interrumpir y va hablando, porque a veces no estamos pendientes de la levantada de mano. Entonces, profe, tengo alguna interrupción, lo podemos hacer. Juan, bienvenido y bienvenido a todos los compañeros que estamos hoy. Bienvenidos para que profundicemos en este tema. Pregunten lo que les parezca, lo compartimos, lo que no les parezca, debátanlo. Seguramente hay el espacio y las respuestas que vamos a encontrar en él. ¿Vale? Entonces aprovechemos aquí la intervención de un perfil diferente al de nosotros. Entonces, bienvenido, Juan. Ahí lo dejo con los compañeros. Hola Camilo, y un saludo para todas las personas que están asistiendo hoy. Un gusto poder compartir con ustedes. Les comento a modo de introducción, desde el 2015 estoy trabajando con gente de la Sierra Nevada de Santa Marta, indígenas y campesinos, y la investigación de maestría que hice fue sobre cómo
es la estructura económica de los indígenas arhuacos. Se ha venido transformando en los últimos más o menos 400 años, desde la antropología económica. Y esto me ha llevado, por un lado, a entender de manera práctica y concreta que el desarrollo, las metas productivas, la noción de economía que solemos creer que es universal, pues no lo es. Y por el otro lado, pensarme cómo este conocimiento que he desarrollado puede serle útil a los mismos indígenas. Em, entonces es a partir de allí que, y pues en esta trayectoria que me he acercado a los temas que les voy a presentar hoy. Entonces paso a compartirles. Bien, creo que ya les estoy compartiendo el PowerPoint, ¿verdad? Sí. Ok, entonces, mm, la charla de hoy está dividida en 4 partes. La primera, bueno, el título es Investigación cualitativa y experiencias participativas. Esto quiere decir que vamos a ver algunos métodos para la investigación social, métodos cualitativos, y vamos a entrar a ver algunas experiencias, algunos ejemplos que nos permitan entender de manera concreta cómo es que se utilizan estos métodos. Es decir, no vamos a acudir a las definiciones de manual que pues son bien enredadas y ladrilludas y lo pueden dejar a uno perdido, sino que a partir de ejemplos concretos vamos a ver cómo se han utilizado algunos de los métodos cualitativos más representativos en la investigación social. La presentación está dividida en 4 partes. La primera busca responder a la pregunta, ¿qué es la investigación cualitativa? Entonces, para eso nos remontamos un poquito a la historia para entender cómo surgió, cuáles fueron las necesidades que estaban detrás de que se crearan, se definieran unos métodos cualitativos para la investigación. La segunda parte versa sobre el problema del conocimiento. Esto tiene que ver un poco con Landini, con la reformulación del quehacer, no solamente de la extensión, sino de la investigación y de los descubrimientos que ha habido sobre cómo es que los seres humanos aprendemos, cómo es que los seres humanos construimos conocimiento. La tercera parte es sobre algunos ejemplos ya concretos de experiencias participativas de investigación que utilizan métodos cualitativos. Y la última parte busca recoger a modo de síntesis algunas ideas para perfilar cómo utilizar todos estos métodos y toda esta cháchara de hoy en la extensión rural. Entonces, desde ya les propongo que tengamos en mente la pregunta de cómo es que podemos aplicar en el trabajo de la extensión todo esto que vamos a ver hoy. Por favor, siempre tener esa pregunta, digamos, como eje transversal. ¿Cómo esto, que a veces puede ser demasiado abstracto, teórico, enredado, o quizás no, cómo lo podemos aterrizar en el caso concreto de la extensión rural? Entonces, empezamos. La investigación social surge como una ciencia con la revolución industrial en Europa, porque la revolución industrial produjo una serie de cambios muy acelerados, nunca antes vistos. Se conformaban grandes urbes, el campo, había una tendencia a que la gente abandonara el campo, el campesinado se iba transformando en ciudadanía, cosa completamente novedosa en la historia de la humanidad. Eh, se empezaba a producir de manera exorbitante, nunca antes se había producido tanta riqueza y al mismo tiempo nunca antes en la historia había habido tanta pobreza. Paradoja eh, clásica del modelo económico que hasta los días impera, al menos en el hemisferio occidental.
desde los albores de la modernidad. Entonces, con toda esta serie de cambios, la gente empieza a comportarse de manera muy diferente. Y los valores que hasta ese momento regían la sociedad, el respeto a la corona, la nucleación en familia, las creencias de antaño, todo esto dejaba de tener peso en la sociedad. La gente ya no se regía por esos valores. La familia importaba menos, el apego al campo, el apego a la tierra, el respeto por los jerarcas, todo eso se venía abajo. Entonces los grandes poderosos dijeron, tenemos que encontrar cuáles son las leyes de la sociedad, así como los científicos de la naturaleza encontraron las leyes de la naturaleza. Así tal cual tenemos que encontrar las leyes de la sociedad, porque si no, la gente estaba muy asustada. ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde va este mundo? Es decir, es una sensación que incluso hoy muchas veces nosotros compartimos, sobre todo la gente mayor que uno lo escucha decir, no, es que ya no es como antes, a la gente ahora los valores se perdieron, vamos, mejor dicho, para el infierno, para la anarquía, no sé qué. Es una sensación que se mantiene, pero que empezó con fuerza con la revolución industrial. Entonces esta gente ofreció toda su fortuna para quien descubriera las leyes de la sociedad, tal y como ha ocurrido con las leyes de la naturaleza. Se consolida, se empieza a consolidar, entonces emerge del seno, del corazón de la sociedad moderna, industrial, europea, la sociología, la ciencia de la sociedad, como antes y hasta ese momento estaba emergiendo la biología, la ciencia de la vida. Se plantea entonces la necesidad de una ciencia con métodos y teorías. Como ustedes sabrán, tratar todo esto en un par de horas, pues no se puede, ¿no? Es una carrera que dura años. Entonces, hoy nos vamos a centrar en los métodos para ver cómo los podemos utilizar, recuerden, en el mundo de la extensión. Entonces, debemos recordar primero que investigación, tipos de investigación hay muchas, no solamente la investigación científica, ni la científico-social, también hay investigación periodística, hay investigación jurídico-policíaca, hay investigación tecnológica, entre otras. Sin importar cuál sea el apellido de la investigación, esta se caracteriza porque recolecta información en función de un problema. Uno está investigando si está recolectando información para solucionar un problema. Ahí está investigando. Y para eso uno se vale de métodos. Pero entonces, aquí empieza el problemita. ¿Cuál es la diferencia entre método y metodología? Porque uno a veces dice, no, es que la metodología que vamos a utilizar es tal, o los métodos que vamos a utilizar son tales. Pero ¿cuál es la diferencia? Entonces, para intentar clarificar esto, pongo el ejemplo de idea. Creo que es más claro diferenciar idea de ideología, porque yo puedo decir, yo tengo una idea sobre el clima que está haciendo hoy en el lugar donde vivo. Tengo una idea, y es que me encanta este clima, por ejemplo. O lo contrario, me parece lo peor. Esa es una idea. Y se entiende que eso no es necesariamente una ideología. Ideología, por el contrario, se asocia más a un conjunto coherente de ideas generalmente de corte político, aunque una ideología no simplemente es política. Pero creo que es clara la diferencia entre idea e ideología. Yo puedo tener muchas ideas sobre muchas cosas y no necesariamente eso define mi ideología, si es que, si acaso tengo una ideología definida. Pues bien, ocurre lo mismo con el método. Método no es lo mismo que metodología, porque la metodología se refiere a un conjunto de métodos utilizados con una coherencia teórica particular. Como no vamos a tratar el tema teórico, nos vamos a quedar en el lado de los métodos, no de las metodologías. Vamos a hablar de los métodos para un tipo de investigación que es la cualitativa. Es decir, vamos a hablar de métodos para recolectar información.
¿Qué tipo de información? Información cualitativa. La diferencia general entre lo quali y lo quanti es que lo cuantitativo hace referencia a la cantidad, mientras que lo cualitativo hace diferencia a la cualidad. Cuando utilizamos métodos para recoger información cuantitativa, es decir, orientados a la cantidad, lo que buscamos es tener un panorama exacto y establecer relaciones entre variables. Dígase una encuesta, un censo como los que hace el DANE, bueno, y otros más complejos, pero son sobre todo numéricos, contables. Se refieren a cuánto. ¿Cuántas personas tienen la intención de votar por fulanito? ¿O cuántas personas opinan que el clima de la ciudad donde viven es una belleza? Eso es lo cuantitativo. Lo cualitativo está orientado a escarbar en los imponderables que constituyen al ser humano. Es decir, en todas esas cosas, valores, creencias, actitudes de las que uno casi ni siquiera puede dar cuenta, pero que son muy importantes para uno, como las costumbres. ¿Por qué es que en ciertos lugares de Colombia a la gente le gusta la changua? ¿Y por qué en Egipto esa vaina es impensable? Eso no se puede responder únicamente a través de datos contables, sino de aspectos cualitativos, de datos cualitativos. Esa es la diferencia primordial. Entonces, vamos a hablar de métodos orientados a resolver problemas mediante la recolección de información cualitativa, principalmente. Para tener un poquito más claridad sobre la diferencia entre lo quali y lo quanti, traje este ejemplo. Hace un par de semanas, como cada año, en China, en una parte de China, en Yulin, se celebra el festival de carne de perro, Festival de Yulin. Allí la gente se reúne a comer carne de perro, como vemos en la foto de abajo en el centro. Entonces, para entender la diferencia entre lo quali y lo quanti, traigo la pregunta de ¿qué le pasa a Lupita? Como vemos, Lupita está llorando. Lupita está triste. Y ella está en el festival de Yulin. ¿Qué es lo que le pasa entonces? Desde lo cuantitativo podemos observar que cada vez que maltratan un perro, cada vez que lo matan, lo pelan, lo enjaulan, o lo que sea maltrato para ella, Lupita llora. Entonces hay una relación estímulo-consecuencia. Cada vez que maltratan un perro, Lupita llora. Por lo que puedo deducir que las niñas, digamos, como Lupita, lloran cada vez que maltratan a un perro. Eso es lo que puedo establecer mediante la recolección de información cuantitativa. Desde lo cualitativo, entonces podemos ver, por ejemplo, que al lado de Lupita está la niña de la foto, la chica de la foto, la mujer de la foto, y que ella, por el contrario, no está llorando, sino que parece orgullosa de posar con un cachorrito que probablemente esté a punto de pasar a la parrilla. ¿Qué es lo que pasa entonces? Podemos deducir que Lupita no fue formada en los valores de la gente de Yulin, sino que Lupita se formó en los valores del occidente moderno, entre los que se cuentan, por ejemplo, los derechos animales y la costumbre de tener perros por mascota. Entonces, podemos decir que la relación comportamental en la que si maltratan a un perro, la niña llora, esa relación comportamental está, que es de orden cuantitativo, está contenida en un contexto de valores cualitativamente diferentes a la de los niños que comen perro en Yulín. ¿Qué quiere decir? Que la dimensión cultural, cualitativa, de costumbres, de valores, de creencias de Lupita es completamente diferente
a la cultura y los valores de la gente de Yulín. Lo cualitativo entonces nos permite ahondar en las profundidades de lo que constituye al ser humano para poder entender, por ejemplo, por qué es que una persona llora cuando ve que maltratan a un perro y hay otra gente que le importa un pepino o que por el contrario empieza a salivar y ponerse ansiosa y contenta porque ya va a comerse un plato, una delicia. Es importante saber que este Festival de Yulín ha sido criticado fuertemente por la comunidad internacional, por las organizaciones de derechos animales, y los organizadores de Yulín han dicho, abro comillas, comer perro no es diferente de comer carne de cerdo o de res. Estamos orgullosos de nuestras festividades, cierro comillas. Entonces, ellos dicen, comer perro es lo mismo que comer vaca. Y uno, entonces, si uno tiene los mismos valores que Lupita, uno va a decir, esta gente está loca definitivamente, ¿qué les pasa? Pero pensemos, ¿qué podrían pensar de nosotros las personas de la India que tienen como tabú, que tienen prohibido el consumo de carne de res? Y ven que aquí eso es lo más común. Puede que ellos piensen algo similar a lo que nosotros pensamos de la gente de Yulín. Y esa forma de pensar, esa forma de ver el mundo, no es tanto contable las diferencias, sino más bien cualitativamente diferente. Las diferencias no son simplemente cuantitativas, sino que están estructuradas con cualidades diferentes. Bien, hablábamos de los métodos cualitativos, entonces traigo el ejemplo del machete. Un machete es una herramienta que puede ser utilizada de muchas maneras. Con un machete se puede cortar un palo, se puede deshiervar el monte, se le puede hacer daño a alguien, se puede hacer malabares, se puede sacarle filo a un lápiz, se puede sacarle punta a un lápiz, se puede destapar una cerveza, se pueden hacer muchas cosas. El machete es una herramienta, pero dependiendo de cómo la use, pues va a servir para una u otra cosa. Lo mismo pasa con el martillo y las puntillas. Entonces, si yo tengo martillos y puntillas, yo puedo hacer una casa, ¿verdad? Por ejemplo, puedo coger muchos martillos y superponerlos de manera tal que levanten una estructura, yo ahí tiro un plástico encima y ahí tengo mi cambuche para dormir. O puedo utilizar el martillo para clavar puntillas sobre madera y así levantar una estructura un tanto más sólida. Los métodos no son algo distinto a las herramientas, por lo que cuando hablemos aquí de métodos, estamos hablando lo mismo que si hablamos de herramientas y viceversa, por supuesto. Entonces, el machete puede ser el método que yo utilizo para deshiervar o puede ser el método que yo utilizo para asustar a alguien. Lo mismo con el martillo. También ocurre esto con los métodos para la investigación cualitativa, es decir, son herramientas que yo voy a utilizar para recolectar información y solucionar así un problema. Si yo quiero saber cuál es la intención de voto de la gente de Cali, entonces me conviene más utilizar la herramienta o el método de la encuesta que utilizar, por ejemplo, la herramienta o el método del psicoanálisis de la regresión. Porque depende el problema que yo quiera solucionar, hay herramientas que pueden ser utilizadas de mejor forma. También puedo utilizar herramientas de manera equívoca, como si utilizo martillos para superponerlos y levantar así una estructura donde refugiarme. Les voy a presentar a continuación 4 ejemplos de investigaciones cualitativas clásicas de las ciencias sociales para que entendamos cuáles han sido los métodos o cuáles han sido las herramientas principales que se han usado en estas investigaciones. Y empecemos a entender cómo es la vaina concreta, ¿no? Así como si yo cojo un machete para deshiervar, pues cómo es si yo utilizo X o Y herramienta para recopilar información y solucionar un problema de investigación. Un momento, por favor, porque el sindicato canino aquí está molestando. Me retiro un segundo, perdón.
Listo. Qué pena. Entonces, hablemos primero de la ética protestante y el espíritu del capitalismo, un clásico de la sociología escrito por el sociólogo alemán Max Weber. En esa investigación, el problema que el investigador se plantea es: ¿cuál es la relación causal entre la religión y la economía, particularmente entre el protestantismo y el capitalismo? Ese es el problema que él quiere solucionar. Entonces, él va a recolectar información. Y para eso, ¿qué herramientas utiliza o qué métodos utiliza? Principalmente, él utiliza la hermenéutica y los tipos ideales. Como es de imaginarse, a diferencia del machete o el martillo, estas herramientas son de tipo conceptual, porque es para el trabajo intelectual y no para el trabajo físico. La hermenéutica, que es un método de investigación cualitativa, es la interpretación de textos. ¿Y el qué textos interpreta? La Biblia, por ejemplo, y los manuales de economía clásicos, como los de Adam Smith, por ejemplo. Él interpreta esos textos porque ahí va a recopilar información para solucionar el problema que está planteado en el recuadro, digámoslo, agua marina. La otra herramienta o método que él utiliza para solucionar ese problema mediante la recolección de información es la construcción de tipos ideales. Entonces, él va a decir: yo voy a inventarme una persona ideal, típica, es decir, típico ideal de lo que sería un protestante. Si el protestante perfecto, si el protestante ideal existiera, sería así. Y él construye ese personaje típico ideal. Y si el capitalista ideal existiera, sería así. Y él los construye conceptualmente para responder a esa pregunta. Esos son los métodos que él utiliza. Y el que encuentra que la ética del protestantismo es la de trabajar fuertemente día tras día para labrarse un camino hacia el Señor, distinto a la de la religión católica, que es la que predominantemente ha constituido la cultura colombiana. Entonces, para nosotros los colombianos, ¿qué es trabajar? Uf, qué jartera tener que ir a trabajar. Ya se va a acabar el fin de semana, hijo de madre. Y otra vez hágale. No, no, no. Y entre menos trabaje uno, mejor. La ley del mínimo esfuerzo. Eso es característico de los países conquistados por Portugal y España. Países católicos, de la corona católica. Entonces, Brasil y el resto de Latinoamérica somos católicos. Mientras que los ingleses, que eran predominantemente protestantes, colonizaron Estados Unidos y por eso en Estados Unidos el capitalismo se desarrolló de la manera en que se desarrolló. Y aquí no. Tiene que ver un poco con esa ética de la religión que entronca con un modelo económico particular. Bueno, otro clásico de la sociología, pero esta vez colombiana, es la violencia en Colombia. Un estudio hecho por Monseñor Germán Guzmán, por Orlando Falsborda y por Eduardo Umaña Luna. Uno sacerdote, el otro sociólogo y presbítero y el último abogado. Ellos hacen este trabajo por encargo del gobierno y la respuesta, el problema que buscan responder es: ¿cuáles son las causas de la violencia en Colombia? ¿Qué es lo que causa la violencia en Colombia? Trabajo hecho alrededor de 1950, pongan, 1960. ¿Cuáles son las causas de la violencia en Colombia? ¿Qué es lo que lo causa? ¿Y qué herramientas o métodos utilizan ellos para recopilar información y solucionar así ese problema? Ellos utilizan la herramienta o el método del análisis histórico, la herramienta o el método de la entrevista, la herramienta o el método del análisis de políticas públicas, así como el de análisis institucional. Cuando ellos publican este libro, se suscita un debate secreto en el Senado y sacan los tanques de guerra a la calle, porque lo que este estudio demuestra es que son las instituciones sociales que por su mal funcionamiento se resquebrajan y hacen que la sociedad entre en exabrupto. Bueno, es importante aquí hablar sobre las entrevistas. ¿Cómo son las entrevistas?
Pues Monseñor Germán Guzmán, él confesaba gente. Y en las confesiones, en esa época, la gente le decía, no, es que le hice el corte corbata a mi vecino. Y el otro, no, es que tengo unas ganas increíbles de quemarle la finca a los de al lado porque es que son liberales y yo soy conservador. Y la gente confesándose empieza a contarle a Germán Guzmán, a Monseñor, de voz propia, con la experiencia cotidiana, cómo es que viven la violencia, cómo es que la violencia se da en el día a día, en las veredas, ¿no? No desde las instituciones. Pero Germán Guzmán lo que estaba haciendo era confesar en su oficio religioso. Esto lo menciono porque muchas veces nosotros nos valemos de herramientas conceptuales para recopilar información sin saber que lo estamos haciendo. Entonces, cuando ustedes quieren implementar una nueva técnica para incrementar la productividad, que para ustedes es clarísimo que por ahí es, y lo intentan hacer y lo intentan hacer y lo intentan hacer, y la gente como que, la gente dice, sí, sí, yo entiendo, y luego como que lo van a aplicar y no pasa o hay problemas que para uno son evidentemente sencillos de solucionar. Entonces uno dice, no, miércoles, voy a ir a la cafetería y me voy a tomar un tinto con nuestros manes a ver qué es lo que pasa. Y empiezan a hablar. Y pueden hablar de muchas cosas, del torneo de tejo, de las lluvias o de las votaciones, de las elecciones, de las próximas elecciones políticas, pero más allá de esa conversación, ustedes están pendientes es de solucionar ese problema que tienen y es cuál es la vaina con esta técnica que no logra cuajar. Ahí se está utilizando la entrevista mediante el diálogo, no tiene que ser sentarse así con una libreta frente a frente y empezar a leer. Bueno, primero, ¿cuál es su opinión sobre la técnica? No, una entrevista no tiene que ser un esquema que separe a las personas, sino que generalmente una buena entrevista se da mediante el diálogo. Y generalmente este tipo de herramientas para recolectar información, pues se da de manera naturalizada, no como creando un escenario ficticio. Ahora voy a hablarles de dos clásicos de la investigación, pero ahorita hablábamos de sociología, ahora vamos a hablar de antropología. Uno es Argonautas del Pacífico Occidental, de Bronislaw Malinowski. Este señor, el problema que quiere solucionar es cuál es la lógica del intercambio de pulseras en el ritual del Kula. Las personas que vemos en la foto del recuadro izquierdo son personas que viven toda su vida navegando el océano para intercambiar pulseras. Y esa es la vida de ellos, navegar y navegar y navegar para intercambiar pulseras. Entonces este antropólogo dice, ¿cuál es la lógica detrás de eso para que se les vaya la vida intercambiando pinches pulseras por Dios santísimo? Ese es el problema que él tiene. La otra investigación aquí en Colombia tiene por problema entender cómo es el proceso de transformación de una sociedad indígena a una sociedad mestiza. Esta investigación tiene lugar en Atanques, un municipio al norte de Valledupar, en las faldas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Es un clásico porque en el fondo lo que hace es mirar cómo es que se constituyó, cómo se consolidó el campesinado colombiano, que pasó de ser indígena siglos XVII, XVIII, a en el siglo XIX y XX consolidarse el campesinado que hoy en día tenemos. Ambas investigaciones se valen de la etnografía, que es una metodología. Se desglosan un conjunto de métodos, de técnicas, de herramientas, que como regla número uno tienen la necesidad de tiempo. Una etnografía tiene que hacerse con tiempo. Uno no puede hacer etnografía en una visita de un fin de semana, ni ir 3 semanitas, ni un mes, ni 2 meses. Esta gente vivió allá años y así logró ganarse el amor de algunas personas, ganarse la sospecha de otros, ganarse el rencor, el odio de algunos más y asimismo amar, sospechar y odiar gente. Se logró abrirse un hueco en la sociedad y al emplazarse a ser parte de la vida cotidiana, participar de los ritos, si era pues el caso como en Yulin, China, pelar los perros y fritarlos para comérselos, y todo esto registrarlo en un diario de campo.
utilizar entrevistas, utilizar encuestas, hacer fotografías, compartir la vida cotidiana de la gente a través del tiempo. Eso es la etnografía. Esas fueron herramientas, son herramientas muy socorridas para recolectar información que nos permita solucionar un problema en la investigación cualitativa. Recuerden que la pregunta transversal es cómo podemos utilizar todo esto para el trabajo de la extensión. Pero hasta el momento, podemos decir que la investigación cualitativa es el proceso de producción de conocimiento orientado a la solución de un problema, mediante la utilización sistemática de un conjunto de herramientas que atienden a las dimensiones profundas de aspectos particulares del ser humano. Asimismo, tenemos de una vez por todas que quitarnos de la cabeza que lo cualitativo se opone a lo cuantitativo. Eso es mentira. Por lo general, las investigaciones utilizan métodos mixtos, se valen tanto de lo quali como de lo quanti, porque ambos aspectos son importantes y uno no puede decantarse simplemente por uno o por otro. Ambos nos sirven para recolectar información de manera compleja y solucionar problemas complejos de la investigación. No toda investigación cualitativa es siempre participativa, o sea, cualitativo no es sinónimo de participativo. De hecho, estos 4 ejemplos que acabamos de ver, ninguno de ellos es participativo. Y si bien puede o no ser participativo, una investigación, y si es quali y quanti, no importa, una investigación siempre sigue el siguiente esquema lógico. Primero, debemos definir un problema. Es decir, debemos partir de la ignorancia. Debemos partir de ignorar algo, pero algo que queremos saber. Tenemos que partir de un vacío. Si ya sabemos a qué es que vamos, entonces eso no es una investigación. Definir un problema. ¿Qué es lo que quiero yo saber? Para eso, entonces, elijo unas herramientas, ¿no? Si mi problema es que quiero construir una casa, entonces me puede servir el martillo y las puntillas. Sí, puede ser los machetes, bueno, de pronto un mito, pero no tanto, depende. Si yo lo que quiero saber es cuál es la relación entre religión y economía, entonces de pronto sí, como hizo Max Weber, me sirve más la hermenéutica que la etnografía, porque es la interpretación de textos que ya se han escrito y no ir a vivir en una comunidad. O bueno, puede servirme una herramienta a la otra o un conjunto de herramientas. Y una vez elegidas esas herramientas para solucionar el problema, me enfrento a la realidad. Voy y hago la entrevista. Voy y hago la encuesta. Voy e interpreto el texto. Voy y empiezo a clavar puntillas. Es en ese choque, en ese enfrentamiento con la realidad, que se llama la praxis, que yo realmente sé si esas herramientas sí me sirven. Entonces, yo puedo decir, lo que yo quiero es construir una bicicleta. Ese es mi problema. Y voy a utilizar machetes. Listo. Es en la praxis que yo voy a saber si los machetes me sirven para construir bicicletas o no. Es en la praxis si yo voy a saber que construir tipos ideales me sirve para entender cuál es la lógica religiosa del campesinado colombiano. Una vez me enfrento a la praxis y logro utilizar las herramientas de manera adecuada para solucionar el problema, he llegado a redondear el proceso y es en la síntesis de ese proceso que yo llevo a cabo el proceso investigativo. Sin importar cuál sea el problema, siempre va a seguir ese esquema lógico. Les comento que una vez un compañero me decía, oiga, hagamos una investigación sobre por qué es necesario hacer una embajada para los indígenas en Vera desplazados en Bogotá. Y yo le decía, eso no es una investigación, porque si ya sabemos que lo que necesitamos es construir una embajada para los indígenas, si ya estamos partiendo de esa certeza, no vamos a solucionar ningún problema. No necesitamos hacer una investigación. Lo que necesitamos es hacer un ensayo, un discurso político, un himno, una manifestación, un proyecto de ley, pero no una investigación. Porque si yo ya sé cuál es la respuesta, ahí no hay investigación. Yo tengo que partir de una pregunta.
De lo contrario, no es investigación. Partir de una pregunta y seguir este esquema lógico. Quisiera saber si hasta el momento hay preguntas o comentarios antes de continuar, porque aquí ya pasamos a la tercera parte. Ve a la segunda. Ok, entonces voy a continuar. Cuando a través de los métodos para la investigación social nos damos cuenta como seres humanos que somos capaces de desentrañar grandes problemas de la condición humana, como por ejemplo responder cómo se desprende la economía del rito religioso primitivo, es decir, cómo el rito, la religión primitiva, da a luz a la economía. ¿Cómo es el proceso mediante el cual se constituye una sociedad campesina contemporánea? ¿Cómo las instituciones sociales provocan la violencia política? ¿O cómo la religión potencia la economía moderna? Si somos capaces de eso, entonces, ¿cómo podemos utilizar este conocimiento científico para transformar la realidad concreta? No ya para responder las grandes preguntas sobre la humanidad, sino más bien para solucionar los grandes problemas de la vida cotidiana. Es en este contexto, a mediados del siglo XX, que llega Orlando Falsborda con su investigación Campesinos de los Andes y se convierte en un parteaguas en la investigación social, por lo menos para América Latina y obviamente particularmente para Colombia. Campesinos de Colombia, que Campesinos de los Andes, como ustedes saben, es un estudio hecho en la vereda Saucío, en Chocontá, Cundinamarca. Este estudio lo que busca entender es cuál es la personalidad cultural de los campesinos andinos. A través de este estudio, Orlando Fals encuentra que los campesinos de mediados del siglo pasado eran sociedades que habían sido indígenas, pero que ya no lo eran más porque las instituciones indígenas se habían desvanecido, pero al mismo tiempo estos campesinos aún no eran la población que se consolidaba en las grandes urbes como Bogotá, a escasas 2, 3 horas de Chocontá. Estos campesinos estaban un poco en la nada. Ya no eran indígenas, pero todavía no eran pues ciudadanos urbanos. ¿Qué es lo que eran? Debido a esa situación de cambio, la gente era muy desconfiada entre sí. Los campesinos, todos desconfiaban de todos. Y entonces practicaban la hechicería, el maleficio, la brujería y vivían agarrados de las mechas. Y no era posible que actuaran de manera conjunta para solucionar sus problemas. Entonces él dice, vamos a crear una nueva institución social. Una institución que les permita actuar como comunidad. Y es así como se crea la primera Junta de Acción Comunal en Colombia, en Saucío, Chocontá. Es fruto de una investigación sociológica que encuentra que no hay instituciones para actuar colectivamente en la sociedad rural colombiana. Hoy en día hay más de 30.000 juntas de acción comunal y la primera es fruto de este estudio. Aquí, en Campesinos de los Andes, el conocimiento científico se convierte en un problema político. Problema político no en el sentido de los partidos políticos. Problema político en el sentido de la economía política. Porque Falsborda, el sociólogo, dice, necesitamos transformar la precariedad del campo. No necesitamos responder los problemas académicos, sino solucionar los problemas mundanos. Entonces, el conocimiento se vuelve un problema político porque político, ustedes recuerdan, significa administración. La política es la administración de la economía, es decir, de la producción. La economía política es la administración del trabajo, de la producción,
de la actividad productiva de la gente. Entonces, se vuelve un problema político porque se vuelve, la pregunta empieza a ser cómo podemos utilizar este conocimiento para que la gente administre su propia vida, para que la gente sea el político que gobierna su propia vida. Es en ese sentido que el conocimiento se vuelve un problema político. En este momento, cuando tiene lugar esta investigación de campesinos de los Andes, hay una teoría del individuo. Se cree que el campesinado, en Colombia, en donde sea, tiene aspectos atávicos, es decir, arrastra una suerte de lastres biológicos heredados de los indígenas. El campesino se pensaba en ese entonces, se caracterizaba por la imbecilidad, la austeridad, la estupidez, la melancolía y la pasividad. Eso era lo que se creía que eran los campesinos, mediados del siglo pasado. ¿Y qué se encuentra Orlando Falsborda? A mí me parece muy interesante y muy viciente leer esto porque parece que él lo hubiera escrito utilizando la bolita de cristal para leer el futuro. Me parece muy, muy, muy interesante. Entonces, párenle bolas. Escribía él en Campesinos de los Andes, antes de que surgieran las guerrillas. Todavía ninguna crisis definida ha surgido en las zonas rurales de Colombia como resultado de esta transición histórica, pero hay malestar. No es aquel mismo malestar político que atrajo la atención mundial hacia Colombia los últimos años. Es más bien un sentido sin precedentes de insatisfacción que va penetrando en las masas de agricultores y labradores de Colombia. Es un despertar debido a una creciente conciencia de clase, o quizás a un proceso social difícil de detener llamado racionalismo. Esta transición que lleva de la resignación a la insatisfacción puede suscitar fácilmente en Colombia cualquiera de los dos acontecimientos importantes. Una lucha interna como resultado de extremismos, por un lado, o la incorporación activa y ordenada de las grandes masas a su población rural al torrente avasallador de la vida nacional. ¿Qué nos está diciendo Orlando Falsa aquí a través del estudio de los campesinos de Chocontá? Que lejos de ser imbéciles, austeros, estúpidos, melancólicos y pasivos, los campesinos, debido a la insatisfacción, pueden tratar de llevar a cabo una revolución armada, pueden tratar de cambiarle el rumbo a la historia. Nada menos austero, melancólico, pasivo, estúpido, imbécil que querer tomar las riendas de su propia vida. ¿Y de qué manera? Pero él nos lo está advirtiendo. Pero no necesariamente tiene que pasar eso. También se puede incorporar activa y ordenadamente a las grandes masas de la población rural al torrente avasallador de la vida nacional. Esto es muy importante porque lo que el sociólogo descubre aquí es que los individuos, particularmente los campesinos, también son constructores, son activos, son inteligentes, creativos y no simplemente arrastran eh, las cuestiones, las herencias negativas de los indígenas, algo que también se suponía entonces. Es muy importante. La teoría del individuo, bueno, no. En este contexto, entonces empieza a haber una década después que en todas las zonas rurales del mundo, o en la gran mayoría de ellas, empiezan a conflagrarse organizaciones campesinas armadas. Y entonces las élites y los gobiernos empiezan a decir, bueno, ahí, a ver, un momento. Es cierto que en el campo estamos atravesando por muchos problemas, pero no hagamos la revolución, hagamos reformas. Nosotros nos comprometemos con ayudarles con reformas, no nos vayamos al extremismo de la revolución, no acudamos a las armas para dar solución a nuestras insatisfacciones. Es en este contexto que Fals está retratando muy bien en Campesinos de los Andes que emerge la extensión rural. Años 70.
es este tipo de extensión rural la que Paulo Freire critica de manera mordaz en el libro que vemos en el recuadro de la izquierda. Las críticas que Freire plantea en este libro, si alguien lo quiere revisar, pues muchas de ellas ya han sido incorporadas a través de soluciones hoy en día. Estamos hablando de la extensión de los años 70. Pero básicamente la crítica de Freire es que el problema, vengan, nos devolvemos aquí una diapositiva. En ese momento, como el problema de los campesinos era de estas dimensiones, entonces al campo colombiano, ustedes recuerdan las misiones de desarrollo de años 60, 70, 80, se trajeron un montón de máquinas, como estos tractores que vemos aquí, porque el problema era técnico, era cuantitativo, no hay máquinas. ¿Cuántas máquinas hay que meter para que el problema se solucione? ¿Cuánta tecnología tenemos que transferir para que los problemas del campo se acaben? Entonces llenaron un país con 3 cordilleras y con una topografía tremenda y dramáticamente quebrada como la colombiana, la llenaron de tractores así que seguramente sirven en las planicies gringas. Pero pues vaya usted a meter eso ahí en una de esas faldas en las que aquí se siembra el café, la yuca, el tomate, lo que sea, pues en esas faldas en las que uno parece un bebé aprendiendo a caminar cuando ahora vaya a meter una de estas máquinas. Se creía entonces que el problema era técnico y cuantitativo. ¿Cuántas máquinas metemos? Cuantas más máquinas metemos, más nos acercamos a la solución. Y es este tipo de extensión de tecnología que Freire critica fuertemente. Bien, entonces, ahora sí, esta diapositiva hace referencia un poco a los planteamientos de Landini, que entiendo ustedes ya han trabajado. En ese momento, y aún hoy, se pensaba que cualquier individuo era un recipiente estándar en el que se vertía conocimiento. Entonces, si lo que se necesita es vertir o transferir conocimiento técnico, el problema es de cantidad. Entre más tecnología, más conocimiento transfiera yo, más me acerco a la solución del problema. Bien sea tecnología, digamos, de índole maquinaria o tecnología como técnicas para arar la tierra o técnicas para utilizar ciertos menjurjes para erradicar una plaga. Se creía que el individuo era un receptor estándar de conocimiento. El conocimiento estaba por ahí volando y lo que hacía falta era transferir ese conocimiento y esa tecnología. Sin embargo, como recuerdan ustedes, con los descubrimientos de Orlando Falsborda y bueno, con muchos otros, el individuo empieza a percibirse como un constructor de conocimiento, no simplemente como un receptor, sino como un constructor de conocimiento. O sea, ahí se entiende que a través de la convergencia, mediante la práctica y la experiencia, los individuos construimos conocimiento. Y por eso es que muchas sociedades rurales, sean indígenas o campesinas, donde no se ha transferido cierto conocimiento, sí se ha producido de manera local un conocimiento muy importante y muy útil para solucionar ciertos problemas. Eso lo encontramos a diario, digamos, en el trabajo de campo. Que esta gente vea cómo se las apañó para solucionar ese problema y son unos berracos y vea cómo lo hacen. Eso ningún técnico pues de Japón va a venir aquí a hacerlo mejor. Estos manes la tienen clarita. ¿Y cómo se ha producido ese conocimiento? En la convergencia mediante la práctica experiencial. Se ha construido conocimiento. Entonces tenemos dos versiones de el individuo. Una como receptor estándar y otro como constructor de conocimiento. Al receptor se le transfiere tecnología y con el constructor se construye mediante la participación y la convergencia, se construye conocimiento. Aquí hice un meme para tratar de ilustrar cómo podemos entender la diferencia cualitativa que constituye a los individuos. En China, donde también comen perrito, bombardean el cielo en los lugares donde no llueve
en los lugares desérticos, para crear nubes. Bombardean químicamente el cielo y entonces dicen ellos que se siembran nubes y hacen llover. Esa es la técnica, la tecnología que utilizan en China hoy en día para hacer llover. ¿Cuál es la técnica predominante que se utiliza en el campo colombiano? Invertir a San Isidro Labrador, que quita el agua y pone el sol. O quitarle el crucifijo, o quitarle la espiga, o hacerle alguna maldad para hacer que llueva, para que deje llover. Una técnica en China, otra técnica en el campo colombiano. Mírenlo bien. Les pregunto, y aquí sí les pido por favor que me ayuden a responder esta pregunta. Si las diferencias fueran cuantitativas, es decir, de grado, ¿aceptarían los campesinos colombianos el bombardeo al cielo en reemplazo de la técnica de invertir a San Isidro Labrador? ¿Qué piensan ustedes? Profesor, buenas noches. Buenas noches. Yo pienso que no, porque eso también es cuestión cultural. ¿Podrías desarrollar un poquito más tu respuesta? Pues por las creencias que nosotros tenemos. Entonces, diría yo que, pues que no aceptaríamos el bombardeo porque estamos esperando que San Isidro nos haga el milagro. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Te agradezco por tu respuesta. Quisiera saber si alguien más tiene algo por responder a la pregunta. Bueno, yo estoy de acuerdo con la compañera. Pienso que el meme que veíamos anteriormente y esta pregunta nos permiten entender que hay problemas que se solucionan, cuya solución no está únicamente en la transferencia de tecnología, porque hay una constitución cultural, hay aspectos cualitativos que si no logramos entender, van a convertirse en obstáculos para solucionar los problemas. Esta foto que vemos aquí la tomé yo en noviembre del año pasado. Son indígenas Kogi de la Sierra Nevada de Santa Marta. Debido a la pandemia y demás, fuimos allá a ver a ver cuáles eran los problemas de salud de ellos. Allá mueren bebés por diarrea, mueren bebés y niños por piojos, porque de tantos piojos se les hacen infecciones en la piel que derivan en la muerte, vómito, gripas maltratadas, tuberculosis, tosferina. Hay muchas causas de muerte que hoy en día son relativamente de fácil tratamiento en las ciudades. Entonces fuimos allá a ver cuáles eran los problemas de salud y cómo podíamos ayudar. Al preguntarles, oigan, ¿cómo podemos ayudarles a mejorar las condiciones de salud? Ellos organizaron este baile. Y organizaron este baile para mostrarnos la importancia de las plumas de flamingo que tiene este señor en la cabeza y las plumas de papagayo que tiene en la espalda. Nos decían entonces, nuestra salud depende sobre todo de las plumas de cola de papagayo, las plumas azules de cola de papagayo. Y también de las plumas rosadas y de los cuarzos verdes. Necesitamos eso para tener una buena salud. Y nosotros ingenuamente pensando que el problema se iba a solucionar transfiriendo tecnología como pueden ser las pastillas o incrementando la capacitación del auxiliar de enfermería, cuando no. Para ellos, esas pastillas son secundarias y están supeditadas a la función que cumplen esas plumas. Entonces, ¿ellos para qué se van a tomar una pastilla antidiarreica si en su esquema, en su organización del mundo, la diarrea, el vómito y todas las enfermedades se controlan es con el uso de plumas y cuarzos y no con las pastillas? Es lo mismo que si nosotros tenemos diarrea o vómito y nos dan una pluma de papagayo para tratarla.
Nosotros decimos, ¿yo para qué voy a usar esa pluma si yo lo que necesito es una pastilla, un antidiarreico? Entonces, ahí, como en el ejemplo de San Isidro Labrador y el bombardeo que hacen los chinos al cielo, ahí se pueden ver los abismos culturales, las diferencias cualitativas, que son los problemas que se nos pueden aparecer en el trabajo de campo y que no se solucionan únicamente con la transferencia de tecnología y de técnicas, sino que necesitan ser analizados, entendidos, investigados. Entonces, podemos utilizar las herramientas que vimos y unas que vamos a ver a continuación para recoger información que nos permitan armar el rompecabezas y decir, ah, ya vea, es que estos manes creen que la pluma de papagayo sirve por tal y tal y tal, y arma uno el rompecabezas y ya uno entiende que la vaina no es tan fácil como ir y entregar ahí pastillas y medicamentos. Vamos a hablar ahora de métodos participativos para la investigación social. Al hablar de métodos participativos para la investigación social, lo que debemos entender, porque sirve como sinónimo, es herramientas participativas para la solución de problemas sociales. Eso es lo que nos interesa aquí. Métodos, herramientas. Para la investigación social, pues para la solución de problemas sociales, porque no estamos en el campo académico y teórico, sino en el terreno concreto de los problemas de la vida rural. Lo participativo, ¿qué es lo participativo? Lo participativo es sinónimo de dialógico. Dialógico, el diálogo es una diada, como un contrapunteo, un entretejido, diada de aquí y de allá, constante, del logos, del sentido, del significado. Entonces, es el tejido conjunto del sentido. Eso es lo dialógico, eso es lo participativo, que tú allá y yo acá construimos de manera conjunta el sentido de lo que hacemos. No se me impone a mí, no se te impone a ti. Eso es lo dialógico. Esto es tomado de Paulo Freire, el que hacía la crítica a la extensión de los años 70. Lo participante es entonces un conjunto de técnicas que nos permiten la construcción dialógica de sentido. Esto necesariamente, la utilización de herramientas participativas nos empuja necesariamente a la innovación en el proceso investigativo y a la ruptura del esquema objeto-sujeto, porque en la investigación social académica los problemas son objetivos y los investigadores son los sujetos que construyen conocimiento. Entonces, primera experiencia. Voy a hablarles de 3 experiencias. La primera es la de La Rosca, que era el grupo que lideraba Orlando Fals, del que hacían parte otros investigadores, y donde se gesta esto de la investigación acción participativa, la IAP. La pregunta fundamental de La Rosca y de la IAP, de donde surge la IAP, es ¿cómo hacemos para devolverle el conocimiento a la gente? Ya sabemos que podemos hacernos unos libros los berracos y que eso en la academia gringa y en Europa eso pega durísimo, la machera, pero ¿y cómo hacemos para devolverle ese conocimiento a la gente y que la gente lo pueda usar en su vida cotidiana? Entonces se valen de herramientas o de métodos como el teatro, el radioteatro, los panfletos, las revistas, los periódicos, las caricaturas, las cartografías, la creación de museos, la promoción de proyectos de ley, la creación de instituciones como la Junta de Acción Comunal o la Guardia Indígena, que es otra semejante, para devolver el conocimiento. La Rosca, el grupo de La Rosca, se pregunta, ¿ciencia para quién? ¿Ciencia para la academia? No. ¿Ciencia para los intelectuales? No, no, no. Ciencia para la gente. Ciencia popular. Y entonces se plantea el ejercicio de una sociología sentipensante. Sentipensante porque se guía por los sentimientos del pueblo, pero utiliza el pensamiento científico para solucionar los problemas que siente la gente. Esa es como el resumen de lo que es la IAP. Otra experiencia es la del Comité de Solidaridad, del que hacía parte Víctor Daniel Bonilla, quien también fue integrante de La Rosca.
como vamos a ver a continuación en este video que dura 7 minutos. Voy a volver a compartirles aquí pantalla. Es un video, ay no, pero no, la embarré porque no compartí sonido. Otra vez tengo que dejar de compartir. A ver. Incluir audio. Bien. Son 7 minutos. Párenle bolas y ya volvemos para concluir. Cuando se planteó el trabajo en Guambía, la metodología que se propuso para Guambía eran los mapas parlantes. Esa metodología había sido desarrollada fundamentalmente por Víctor Daniel Bonilla, no un antropólogo, un abogado y filósofo. Fracasaban y seguían fracasando, inclusive de parte de los grupos políticos también intencionados que estaban allá, que abarrotan a los compañeros indígenas con periódicos marxistas, con revistas pues chinas, con revistas chilenas, con no sé qué, todas de análisis político, no sé cuándo, cuando la gran masa absolutamente analfabeta y que de eso no sabía nada. Yo creo que todos estos compañeros o amigos militantes no sabían el destino final de todos esos papeles. Tiene lugar aquí en este apartamento, aquí en esta esquina, bien Orlando Falls, y con otros 3 compañeros formamos una entidad que se llama La Rosca, una tentativa de buscar formas de que el trabajo intelectual sirva como herramienta de clarificación, de organización y de apoyo a las luchas populares. Es decir, construir nuevas formas que se adapten a las necesidades reales en que se encuentran los sectores populares para conocer, investigar, para adaptar sus formas de lucha. Esta es una de las últimas versiones. Todo esto hizo su camino alrededor del movimiento indígena. Por casualidad, o por no casualidad, por necesidad, me llaman la gente de Toribío. Es el País en la época de Cuantama. Para que vaya a ayudarlos con mis herramientas. Papel, lápiz, grabadorita de la época y cámara fotográfica y a ver. Y allá me tienen todo un día acorralado contándome pormenorizadamente una y otra vez todas las desdichas que habían sufrido durante los últimos 30 años, las persecuciones, las masacres, y un mayor me agarra y me sostuvo y me dice, necesitamos una herramienta, pero que sea una herramienta con un machete. Yo voy a pasar meses y meses antes de saber cuál era la característica y por qué tenía que ser un machete. Al fin me di cuenta que el machete es el arma y el útil total, o era, en las comunidades. Servía por capturar los árboles, para cultivar, para hacer la cuchara, para limpiarse las uñas, para rasarse la cara. Era el arma total, la herramienta total. Y es así como después van a surgir los que ellos mismos denominaron la mapa parlante. La mapa que habla era, la mapa que habla. Se cuelga en una pared, se cuelga en un tablero, y si no hay de dónde colgarlo, se pone en el suelo. Entonces todo el mundo se empieza a rimar, empieza a apuntar, a señalar, y lo que hay es una discusión muy grande entre la gente, donde cada quien aporta primero lo que reconoce, y luego van más allá, y es lo que conocen, lo que saben, o de esas historias, o de esos lugares. No importa que sea en la época precolombina, que sea en la época de la llegada de los españoles, que sea ahora. Pero que permiten hacer lecturas diversas de la economía, lo política, lo militar, lo ecológico, todo. Pues todo eso son cosas que se van recogiendo y se van incorporando a versiones posteriores del mapa. Pero en la gente que da la discusión, el conocimiento que cada uno tenía se amplía. Ya se vuelve un conocimiento global. No era un adoctrinamiento, pues más bien era un conocerlos para conocerse uno mismo el país en que le tocó vivir. Ahora, el Cauca siempre se enfatizó, o sea, nunca se hizo algo que fuera cerrado, exclusivo para los países. Por eso esos mapas se podían trabajar en Guambía también. Luego la gente ubica en estos mapas más amplios dónde está su vereda y luego hacen el mapa de la vereda. Inclusive a veces la gente no tenía modo de hacerlo, entonces dibujaban en la tierra con un palo o en tableros. Y ellos mismos habían contribuido en multitud de casos a la graficación. ¿En qué forma? No graficando,
pero investigando. ¿Y cómo hacían? Pues fabricando una onda para que supieran que era una onda, fabricando cogiendo una tabla y no sé qué, enseñando cómo las que se hacía antes el fique, haciendo 1000 cosas. Ellos hicieron arqueología, pero con eso, o sea, abrieron tumbas para sacar los objetos que había ahí y con eso poder reconstruir cosas de la vida de esa época y luego volvieron a tapar. Y las figuras son pequeñas, entonces para leerlos se ve forzada la persona a subir, bajar, caminar 2 pasos y volver acá. Y había unas huellas y entonces la gente se ponía a seguir las huellas y a recorrer caminos. En las comunidades del Cauca yo llevé un registro. Siempre demoraban entre 35 y 45 minutos mirando cada uno antes de hacer la primera pregunta. ¿Y esto dónde es? Entonces empiezan los que, ay, mire, la iglesia de Ainzá. Ay, mire, el puente de Popayán. La gente se empieza a ubicar. ¿Pero qué es? ¿Qué representa? ¿Qué es lo que hay? Esta gente armada, esta gente tal. ¿Por qué aparecen así? ¿Por qué aparecen así? Hasta que algunos reconocen. Esta es toda la historia de Quintilame. La estructura de este es una espiral. Y ya cuando salían el cómo, el cuándo y no sé qué, entonces los mayores tomaban la palabra en su lengua y comenzaban a regarse frente a quién, a un grupito, 10, 20, 30 personas. Pero mayores, mujeres, niños, todos, en su propia lengua. Y solo hay una cosa que se sale de la espiral, porque no es el territorio indígena. Y es cuando Quintilame vino a Bogotá a hablar con el presidente Marco Fidel Suárez. Hace que la gente vaya entendiendo que esto tiene una relación con Colombia, si sea ocasional. Claro. Y que Quintilame la entendió. En cambio, en las universidades siempre me pasa lo mismo. Los coloco, digo, bueno, jóvenes, hagan el favor y estudian esto, lo leen y después reaccionan. Nunca logré que pasaran de 1 minuto. Esto es una representación gráfica del no sé qué, no sé cuándo. Bueno, para que vean cómo ustedes, los académicos, acaban con todo. Listo. El personaje que veíamos de pelo largo es Luis Guillermo Vasco, junto a Víctor Daniel Bonilla, que también fue integrante de La Rosca y luego pasó a ser del Comité de Solidaridad con los indígenas del Cauca. Como vemos, aquí se utilizaron métodos de la arqueología, métodos como la cartografía, la fotografía, la etnografía, la entrevista, es decir, un conjunto de herramientas para el trabajo intelectual de manera participativa, para solucionar los problemas determinados por la gente, en este caso por indígenas. Es en parte por el trabajo de ellos que se consolida la Guardia Indígena, porque así como las juntas de acción comunal, pues no están ahí desde siempre, sino que son instituciones sociales que fueron creadas a través de la identificación de problemas particulares. Como dice Víctor Daniel Bonilla ahí, él iba con papel, lápiz, grabadorita de la época y cámara fotográfica. Esas eran sus herramientas para el trabajo intelectual. Se puede usar desde la fotografía hasta la cartografía, o sea, los mapas parlantes que dicen ahí, de manera participativa, como también pueden ser utilizados para recoger información y solucionar problemas de manera no participativa, sino de manera, digamos, ordinaria. A diferencia de La Rosca, el Comité de Solidaridad, los solidarios, se caracterizaron por no hacer diarios de campo, porque a diferencia de La Rosca, ellos no buscaban devolver el conocimiento. Ellos lo que buscaban era construir conocimiento de manera tal que quedara emplazado en la comunidad y a la hora de irse no hubiera nada que devolver. Porque ¿en qué se había traducido el conocimiento? En la creación de un himno, en la creación de una bandera, en la creación de esos mapas parlantes, en la toma de tierras, en la creación de escuelas. Entonces, cuando se iban, ya el conocimiento había quedado emplazado y era parte de la comunidad. Los solidarios buscaron ir un paso más allá de La Rosca y la IAP. La última experiencia participativa de la que les quiero hablar es la de Radialistas Apasionadas y Apasionados.
Esta es liderada por una pareja de cubanos, me parece, o peruanos, no estoy seguro, que ahorita están radicados en Ecuador. Pueden visitar el link que está allí. La presentación también está subida en la plataforma. También pueden ver el documental completo. Radialistas lo que hace es, a través del radioteatro, del periodismo de intermediación y de las redes sociales, generar acciones participativas, pero a nivel institucional. Entonces, el radioteatro, ellos cogen una obra, por ejemplo, Campesinos de los Andes, con un grupo de gente de Chocontá, estudian la obra para hacer la adaptación y el guión, pero entonces la gente se ve obligada a leer el trabajo y entenderlo para poder hacer un guión. Y asimismo, que la gente de la comunidad actúe. Todo esto implica un proceso activo de asimilación del conocimiento y asimismo pues la distribución de la obra, si lo graban en cassettes, en CDs, en memorias USB, si lo pasan por notas de voz de WhatsApp. El radioteatro lo hacen de manera participativa, es decir, que el conocimiento ya quede se construya de la mano con la gente. El periodismo de intermediación, como ellos reúnen emisoras comunitarias de toda Latinoamérica y creo que de España también, entonces lo que ellos hacen es que la gente se vuelva periodista de su localidad. Y entonces que a través de la radio ellos sean la Contraloría, la Fiscalía, el órgano de comunicación, la Defensoría del Pueblo, al aire libre, todo esto al aire libre. Que vaya la persona con su, como a lo Víctor Daniel Bonilla, con su grabadorita y su camarita, es decir, con un celular, y coja al alcalde y le diga, oiga, alcalde, usted nos prometió que con estos recursos que le iban a girar iba a mejorar el acueducto del pueblo. Ya van 3 años, el acueducto sigue igual y lo que muestra el presupuesto es que esa plata ya se fue. ¿Qué ha pasado? Y así. Entonces, el periodismo de intermediación es que la misma gente de localidad haga radio y haga investigación orientada a sus problemas. No que si Cristiano Ronaldo o que si la selección Colombia, sino qué es lo que está pasando en nuestra comunidad. Y a través de las redes sociales, porque como les decía, ellos tienen contacto con gente en toda Latinoamérica, entonces ellos elevan la participación al nivel institucional. No solamente la gente, los individuos estudian, hacen adaptaciones, guiones, periodismo, sino que la institución, que en este caso sería la emisora comunitaria, la emisora estudiantil, la emisora de la asociación, la emisora del sindicato, como institución participa con otras instituciones semejantes en la solución, en la identificación de problemas. Y entonces la participación aquí es interinstitucional e intercomunitaria. Esto es importante tenerlo en cuenta para saber que podemos utilizar métodos para recolectar información y solucionar problemas, no solamente a nivel individual participativo, sino que también podemos ser participativos a nivel de la asociación, por ejemplo, con otras asociaciones, bueno, trabajando pero siempre de manera participativa. Aquí para tener en cuenta la investigación social clásica académica que tiene como objeto de estudio lo social, utiliza el método científico, mientras que la alternativa participativa concibe a la gente como sujeto de conocimiento. ¿Por qué? Porque no son objetos de los que yo saco conocimiento para publicar mi libro en francés en la Sorbona, sino que son sujetos con los que yo construyo conocimiento. Y lo social aparece como un problema político, porque es allí donde queremos incidir para que los sujetos con los que construimos conocimiento administren la vida cotidiana. ¿Quiere decir esto que las masas nunca se equivocan? Por supuesto que no, porque entonces apague y vámonos, ¿para qué hacer extensión, para qué hacer investigación, si ellos ya lo tienen claro todo? No, lo que debemos tener en cuenta es que hay elementos negativos y positivos para el cambio que queremos generar. No es que ellos nunca se equivocan, no. Ellos pueden tener dentro de su ética, dentro de su cultura, elementos que nos sirvan mucho para los objetivos trazados, como otros que no. Y ahí el investigador, el técnico de la extensión puede intervenir para identificar y señalar los elementos en cuestión.
Quiere decir, la alternativa participativa de investigación, ¿quiere decir que el investigador se vuelve campesino? No. Quiere decir que el investigador, el técnico en extensión, sigue en su rol, pero la objetividad del conocimiento producido se contrasta en la praxis. Si yo desarrollo una teoría sobre el campesinado colombiano, esta no la valido con la comunidad académica, sino en la realidad concreta. Yo creo que los campesinos son muy desconfiados y por eso es que no pueden actuar de manera conjunta, entonces eso ya no lo valido en la academia, sino que lo valido creando una institución nueva. Y si esa institución sirve, entonces mi teoría sobre el campesinado colombiano era cierta. El grupo de referencia cambia, ya no son los académicos, sino que son los campesinos. Es entonces esto de lo participativo cuestión de señores canosos, como Orlando Fals a la izquierda, Paulo Freire en el centro o Luis Guillermo Vasco a la derecha. No, lo que quiere decir es que estos señores caminaron toda su vida buscando y reflexionando, buscando alternativas y ya a esa edad arribaron al método. Al método arribamos. ¿Por qué? Porque no hay una receta anticipada para la innovación, sino que es probando que vamos encontrando cuál es la manera de abrirnos camino de manera innovadora. Entonces, por supuesto, para la innovación no hay una fórmula. Eso podrá sonar muy de cajón, pero es así. Hay que saber escuchar, eso sí, y traer participantes. La escucha es muy importante, pero no la escucha como, ah, sí, hábleme la carreta que sea. No, es mirar a los ojos y emplazarme, ponerme en los zapatos del otro y entender cuál es el problema, cuál es la lógica de pensar de la gente y hacer que más gente participe de este diálogo. Si hacemos esto, seguramente vamos a crear fórmulas nuevas que nos empujen a la innovación. De estas experiencias participativas, un concepto importante es el de la endogénesis, que es la capacidad de las comunidades de desarrollar soluciones propias para problemas específicos. No copiar y pegar de las soluciones que ha habido para los problemas que ha habido en otros lugares, sino tener en cuenta que históricamente las comunidades han sido capaces de desarrollar soluciones propias para problemas propios. Y pues la praxis es otro concepto clave, que es ir a la realidad para probar si lo que estoy haciendo, si lo que estoy pensando, si la teoría que estoy trabajando es o no válida. Esto pues mediante el trabajo de campo. Antes de concluir, esta es la última diapositiva. Quisiera saber si hay preguntas o comentarios. Ok, entonces, esta es la cuarta parte, es solamente una diapositiva y como les anticipaba, lo que busco es recoger a modo de síntesis algunas de las ideas que hemos hablado hoy para tratar de ver cuál es su utilidad en el trabajo de la extensión rural. Entonces, una idea que se me ocurre es que debemos esforzarnos por comprender qué es el desarrollo para los campesinos, para los agentes locales. Para esto, también debemos lograr que ellos definan, que ellos entiendan qué es el desarrollo en su versión clásica, en la versión del Fondo Monetario Internacional, de la FAO, de la UNICEF. ¿Cuál es la definición de desarrollo imperante y cuál es la definición para ellos de desarrollo? Si logramos comprender eso, si nos esforzamos por comprender eso, podemos pasar a construir de manera participativa, es decir, mediante el diálogo, mediante la creación conjunta de sentido de unos objetivos establecidos por la comunidad. Es decir, no vamos a llegar desde la oficina con los objetivos ya definidos. Si hacemos eso, de ahí para allá no puede haber no puede haber investigación ni actividad participativa, porque ya los objetivos se han trazado sin la participación pues, de ellos. Lo que se haga de ahí en adelante, eso no es participativo. Si logramos construir de manera participativa los objetivos establecidos por la comunidad, podemos pasar a crear indicadores nuevos. Si los indicadores son nuevos,
definitivamente los resultados van a ser innovadores y estos van a estar regidos por la participación activa. Si antes se producían 5 bultos de determinado producto al día y lo que queremos es no incrementar la producción y producir 6 bultos diarios, sino mantener el nivel de producción, pero liberar horas de trabajo. Y ese puede ser, por ejemplo, un indicador establecido por ellos. Entonces vamos a tener 5 horas libres el viernes por la tarde, toda la tarde del viernes libre, y esto va a redundar en mayor calidad de vida para los productores, porque van a poder compartir en familia, van a poder capacitarse en lo que quieran, etc. Además de estas ideas, pienso que la sistematización de información y la devolución es muy importante. Entonces, podemos utilizar estos métodos de investigación para registrar todo el proceso de nuestro trabajo. Podemos hacerlo mediante diarios de campo, mediante fotografías, mediante notas de voz que creemos, en grupos de WhatsApp que creemos solo para consignar estas notas de voz. Hacemos esto, luego lo podemos organizar y creando grupos participativos, es decir, grupos no solamente de técnicos de extensión, sino compuestos también por campesinos, podemos trabajar sobre este registro ya organizado y hacerle retroalimentación y seguimiento. Y asimismo, pues compartir esto con otros grupos, es decir, hacer una comunicación participativa entre equipos. Si hacemos todo esto, seguramente vamos a tener resultados innovadores, pero pues para esto debemos tener en cuenta en todo el proceso las nociones culturales de la gente con la que estamos trabajando, sus problemas y sus objetivos, y no creer que sus problemas son quiero producir más en menor tiempo, únicamente, porque esa es la lógica, digamos, la lógica imperante, pero no necesariamente la lógica de las comunidades. Es todo, no sé si tengan preguntas o comentarios. Buenas noches, profe. No, pues eso es como un recuento muy importante porque uno en nuestro trabajo a veces desconoce pues como muchas herramientas, muchos conceptos. De alguna manera, pues esto nos permite hacernos ciertos cuestionamientos de lo que realmente pues queremos transmitirle a los productores. Muchísimas gracias. Con gusto. Muchísimas gracias, profesor. Bueno. Bueno, ¿me escuchan? ¿Ahí me Sí. oyen? Sí. Bueno, ¿cómo les pareció, compañeros? Ustedes saben que es una parte importante de nuestro diplomado profundizar en este componente, ¿de acuerdo? Por eso pues tuvimos la oportunidad de traer una mirada pues diferente, fresca, de una persona dedicada a la investigación, de su carrera de base y de su maestría en temas sociales y de investigación, que tal vez a nosotros pues a veces carecemos un poquito de esta mirada, ¿sí? ¿Cómo nos vemos nosotros para implementar estos métodos, estas metodologías y todas las herramientas de las que nos habló Juan? Quisiera preguntarles un poquito. Nosotros seguramente ya hemos utilizado mucho, pero desde nuestra, ¿cómo decirlo? No de nuestra ignorancia, por decirlo así, sino no tan brusco, sino desde nuestra, bueno, desde nuestro desconocimiento del tema social, ¿cierto? Pero todos hemos hecho una entrevista, todos que somos extensionistas hemos hecho entrevistas, hemos hecho encuestas, a veces observamos todo el tiempo en campo, pero no reconocemos la metodología. ¿Cómo nos vemos en la implementación de estas herramientas en el desarrollo de nuestro trabajo? ¿Y cómo podemos incrementar un poco más?
Pues a mí me parece importante lo de la convergencia, porque pues que mediante la práctica se dé la experiencia y así se construya conocimiento, me parece muy, muy chévere. De hecho, pues creo que es lo que hacemos, así construir conocimiento mediante esta transferencia de tecnología, profe. Ok, de acuerdo, Maritza. ¿Quién más? ¿Quién más tiene otra participación al respecto? ¿Cómo vieron ese recuerdo? Bueno, me gustó mucho lo del uso de las machetes. De todas maneras, también en las escuelas de campo o en algunos eventos de transferencia que hacemos, se ha utilizado varias de estas metodologías. Por ejemplo, el tema de hacerle el mapeo con los productores, de que ellos sean los que plasmen las vivencias y hagan un recuento de manera gráfica de lo que es el territorio, de las prácticas que realizan. Esas cosas ya las hemos trabajado también. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene otro comentario? Profe, yo más que todo tengo una preguntita. Señor. Respecto al esbozamiento que hizo el Juan Sebastián. Sí. Tiene que ver con, o sea, si de acuerdo a la concepción, desde el punto de vista, digamos, de la política, de acuerdo a la concepción de un grupo, una investigación, una misma investigación puede generar resultados diferentes. Es la pregunta que le hago. O sea, en el caso, por ejemplo, en el caso de la violencia en Colombia, ¿será lo mismo, digamos, una concepción conservadora a una concepción activista, lograr unos mismos resultados? Bueno, lo que se supone para la investigación social es que pueden reunirse una persona, digamos, de derecha y una de izquierda y hacer una investigación sin que la postura política interrumpa en los resultados. Tal cual como si un médico de derecha y un médico de izquierda se ponen a estudiar el cáncer en una persona. El resultado no debe ser diferente. Para el caso de la violencia en Colombia, pues lo que se hacía en esa época eso fue antes de que Falsborda entrara en el cuento de la investigación acción participativa, eso fue antes. Y él estaba en ese momento regido por el paradigma funcionalista que suele ser asociado con la gente de derecha. Independientemente de lo que Falsborda pensara en ese momento, que yo la verdad lo desconozco, no sé él en ese momento si estaba en algún partido político o si le votaba algún tinte ideológico en particular, pero en ese momento, digamos, podría decirse que se tendía más a la derecha y esos fueron los resultados. Se esperaría que un grupo, una persona de izquierda, obtuviera los mismos resultados, porque la opinión política no debe sesgar la investigación. Puede pasar, pero no es lo adecuado, porque tenemos un problema a investigar, por ejemplo, la violencia en Colombia. Si yo creo que la violencia es buena o si yo creo que la violencia es mala, eso no tiene nada que ver con que yo determine cuáles son las causas de ese fenómeno. Como si unos médicos se reúnen a estudiar el cáncer, un tumor, y llegan a la conclusión, ese tumor sí, qué vaina tan jodida, qué desgracia ese tumor. No. Ese no puede ser el resultado, independientemente de que el médico tenga la concepción de que el tumor es malo o lo que el médico piense que es ese tumor o que es resultado de que la persona solo comía comida chatarra. Pero esa no puede ser la respuesta. En ese mismo sentido, la respuesta no puede ser la violencia es buena porque es que la hacen los que están jodidos o la violencia es mala porque está desmigajando el país. Independientemente de la opinión política, los resultados deben ser objetivos. O
si se va a constatar con la praxis, con llevar la teoría al desarrollo, digamos, en terreno, debe estar determinado, como decía, por el grupo de referencia que es la comunidad con que se está trabajando y no con la opinión personal de los investigadores. Entonces, sería una investigación mal hecha que no sirva para nada si está obstaculizada por el sesgo político. Ok, muchas gracias, profe. Bueno. Bueno, compañeros, yo creo que podemos dejar por ahí. A Juan Sebastián, pues le agradecemos mucho el habernos acompañado, el habernos hecho esta exposición. Como les digo, sé que para nosotros a veces es un poquito complejo inducirnos en el tema, pero definitivamente, como lo hablamos y como lo hemos visto a través de esta exposición y el tema del Andini, cuando vimos la innovación, también el tema de innovación, es responsabilidad de nosotros y parte de nuestro ejercicio como extensionistas el seguir reconociendo estos nuevos métodos y estas nuevas posibilidades para construcción del conocimiento. Entonces, Juan Sebastián, muchísimas gracias en nombre de todo el grupo. Pues yo pienso que es un tema para reflexionar y empezar a profundizar más para todos. Cuando lo conocemos, pero tenemos mucho por recorrer. Entonces, pues muy amable. Muchas gracias por el tiempo. Vale, Juan. Bueno, muchas gracias, Camilo, y gracias a todas las personas que asistieron. Un feliz noche para todos. Gracias. Para el resto, un segundito antes de que se retiren. Esperen, iban a saludar. Listo. Compañeros, para todos. Señora. Muchas gracias a ustedes por la información. Ok, no, Jessica, con gusto. Muchas gracias a los Juanes. Profe, okay. Esa presentación de la semana entrante, ¿el alcance es cuál? Bueno, para allá voy. Les dejé, como tenemos, son 2 sesioncitas por tema, ¿no? A veces 3. Para esta semana, no, por cuestiones de cronograma, por lo que hubo puente, no podemos hacer la segunda sesión de esta temática, no la podemos hacer esta semana, porque se me cruzó con otro tema, entonces no la podemos hacer esta semana. Para la semana que viene, y ahí lo tienen en el WhatsApp del grupo, ustedes hay 7 grupos ya conformados, vamos a desarrollar los temas que están ahí ya puestos, ya los que ya asigné dentro del WhatsApp, ¿sí? La idea, ¿cuál es? Que hagamos esas exposiciones. Sencillo. Son 5 o 7 diapositivas. Si son 5 o 7 personas por grupo, pues a cada uno le corresponde una diapositiva. La idea es profundizar un poquito a partir de este tema que estamos viendo. Ahí hay un complemento para que profundicemos un poco en el tema de investigación cualitativa. Hay un paralelo entre la investigación cualitativa y la cuantitativa. Hay para que otros compañeros en otro grupo nos describan un poco algunos de los métodos que pusimos ahí, de los que Juan nos hizo una introducción, pero la idea es profundizarlos un poquito más, reconocerlos de mejor forma. Y hay otros grupos que les entregué también unos métodos participativos, ¿sí? Son unos métodos de investigación cualitativa son experiencias participativas, ¿sí? Como el Comité de Investigación Agrícola Local, los núcleos emprendedores rurales, la innovación rural participativa. Es para que conozcamos todos unas metodologías que han sido exitosas en Latinoamérica y en Colombia. Entonces, la idea es que la otra semana hagamos eso el día miércoles, ¿vale? Tenemos de aquí al miércoles para que organicemos esa presentación. Son 15 minuticos por grupo, o sea que cada persona, si son 6 por grupo, 2, 3 minuticos máximo exponiendo cada uno una diapositiva, ¿vale? Esa es la tareita que les dejamos y con eso cerramos ese tema. Señora. Una preguntita, ¿los grupos son los mismos que conformamos al principio con el profesor Ligorio? Los que entregaron el trabajo de diagnóstico participativo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que ustedes me hicieron un trabajito del diagnóstico participativo, de los problemas? De las dimensiones. Sí, profesor. El de las dimensiones, Sí. esos grupos. Listo. Listo, profesor, muchas gracias. Esos grupos ustedes ya los conocen, creo que más arriba están mencionados, cada uno ya puede citar por allá su grupo particular, y pues el miércoles hacemos las exposiciones y cerramos ese tema.
el de investigación y el tema de participación y todo este tema pues tan interesante. ¿Vale? Compañeros, eso es todo por hoy. Muchas gracias por el tiempo, por la escucha y por la participación. Muchas gracias a usted, profe. Feliz noche. Gracias, profesores. Vale, Gracias. que descansen. Gracias, feliz Gracias, noche. profe. Gracias. Buenas noches Buenas para noches, todos. feliz noche para todos. Gracias. Hasta luego. Feliz noche, profe, para todos. Lo mismo para todos. Hasta luego. Buenas noches.